Me dice aceptar, ¿no? Amén. Gracias al Señor, estamos el día de hoy en un programa muy especial. Queremos entrevistar a nuestra hermana querida, sierva del Señor, Carmen Cedeño. Bueno, tenemos algunas cosas en común con ella, como por ejemplo haber aceptado a Jesús el mismo día, sin saberlo, sin Sí. habernos conocido, un 16 de junio de 1982. Habernos bautizado un 11 de julio de 1982 en un bautismo masivo en la campaña posterior a la campaña del evangelista Gille Ávila, quien por primera vez masivamente hizo el llamado al bautismo. Y el día de hoy la tengo conmigo, ya que tengo el honor de conocerla como una verdadera sierva del Señor. De hecho, muy obediente a la voz del Espíritu Santo después de su conversión, porque hemos estado hablando sobre el testimonio, conociendo un poco más de profundidad respecto a su testimonio. Por eso la tenemos el día de hoy con nosotros. Y quiero entrevistarla para que cada uno de ustedes puedan conocer parte de su vida, pues esperamos que ella pueda hacer su libro y puedan leer todo el contenido del libro con toda su historia, donde sin duda va a resaltar todos los procesos hasta el actual momento, de dónde el Señor la sacó, hasta dónde Dios la puso, y esperamos que así sea. Mientras tanto, en esta entrevista solamente será una parte de su vida, pero que sin duda le bendecirá. Bienvenida, Carmita, a esta entrevista especial. Dios le bendiga a mi pastora Sirle. Le queremos mucho. Muchas Dios gracias. bendiga a la audiencia que escucha a la pastora. Aquí su servidora Carmen Cedeño, pues nací aquí en Guayaquil, Ecuador, un 21 de octubre del 67. Actualmente tengo 56 años. Y viviendo en la presencia del Señor, adorando a mi Cristo amado hace 42 años. Como dijo la pastora, por casualidad aceptamos a Cristo el mismo día en una campaña evangelística con Lidia Ávila, un 16 de junio del 82. Y desde ahí soy una apasionada que amo a Jesucristo con todo mi corazón. Pero realmente algo que marcó mi vida, por eso que dice la palabra del Señor, que mientras más uno peca o pasa algo fuerte, más uno ama. Y realmente valora la vida, valora las cosas cuando tiene ese encuentro con el Señor. Yo realmente a la poca edad no le encontraba sentido a la vida, diciéndole a una maestra qué sentido tiene la vida si uno nace para llorar, sufrir y al final la muerte, porque yo quería que ella me explique qué había después de la muerte, o sea, no tenía sentido la vida. Cuando uno nace en un lugar donde todo es maltrato, todo es lágrima, todo es insulto, es un infierno vivo, no se sabe lo que es el amor, no se sabe lo que es el gozo, no se sabe lo que es la paz. Entonces, donde se mora en una incertidumbre, uno realmente a temprana edad mismo quiere morir. Pide como un auxilio en saber para qué vine a este mundo, quién soy, por qué estoy y para dónde voy. Tu vida realmente ha sido muy marcada desde tu niñez, como tú dices, no le encontraste sentido a la vida. Y siendo una persona que ha sufrido tanto en la vida, hay una característica muy particular en la vida de Carmita, y es que ella recuerda eventos y sucesos con sus fechas, a las personas con sus nombres, en todo lo que a ella le sucedió. Y estábamos hablando con Carmita respecto a que desde que nació hasta los 8 años y medio, llegó a sufrir tanto, después también posterior, pero fue la etapa donde más fuertemente ella fue marcada, que por eso ella menciona que qué sentido tenía la vida, y haberle preguntado inclusive a su propia maestra y su maestra no haberle respondido. Te pregunto, Carmita, ¿por qué llegaste a preguntarle esto a la profesora cuando tenías 8 años y medio? ¿Qué era lo que tú estabas viviendo, por lo cual estabas buscando que te respondieran a esa pregunta, pero tu maestra no pudo responderla? ¿Qué es lo que viviste desde que naciste hasta ese momento que tú le preguntas a tu profesora? Bueno,
veía mucha muerte. A la edad de 5 años en el barrio Garay, donde yo nací, crecí, hasta hace 5 años que vivía ahí, 52 años viviendo ahí. Tenía 5 años cuando me pararon la puerta y dos personas estaban peleando con cuchillo. Y teniendo esa edad, a ver que el uno mata al otro a mis propios ojos y ver la sangre derramarse. Ir a un campo, a un pueblo en Manaví y estar a 2 casas cuando metido al piso por la balacera y escucho que matan a una familia completa. Viendo a un padre que siempre me disparaba a matar y que quería asesinar a mi madre. Veo de un día para otro que matan a mi tío y al verlo en la caja y los sufrimientos que yo llevaba día a día, digo, sí, uno nace para morir, llorar y sufrir. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, ya a esa edad yo ya había experimentado tanto odio, tanta venganza, tanta soledad, tanto rechazo. Cuando escuchas de tus padres o de la gente que más te ama, en lugar de escuchar protección, que te digan, estúpido, bruto, animal, no sirves, eres boba, eres tonta, no servirás, no serás. Entonces, y ver que están maltratando a tu madre y que la quieren incluso hasta matar, ver la necesidad que hay. Entonces, bastante impactante, ¿no? Era como vivir en un infierno vivo sin encontrarle la salida. Hay muchos hogares que a veces están así y que no saben para dónde tomar y qué decisión tomar. Y yo crecí en un hogar que ya estábamos al punto de colapsar. Entonces mi madre tuvo que, las tías le daban esos santos y esos santos no le contestaban la oración, porque la gente busca la idolatría o busca la hechicería. Entonces mi madre, al final y al cabo, le dieron un San Antonio y voló al niño, después le voló la cabeza al niño y mis tías decían que, que iba a ser castigada por verle volado la cabeza y al niño de San Antonio. Mi mamá dijo, no le voy a rezar más a estos porque no me escuchan. En su impotencia y en su dolor, ya yo tenía 13 años. Ella le clama a Dios y Dios le responde con un sueño. Entonces, hay salvación. Tal vez no conozcas al Señor, pero si estás viviendo algo similar, ella le clamó a Dios. A los días Dios le da un sueño y por ese sueño viene a Jesucristo. Nunca nadie tocó la puerta de nuestra casa y nunca sabíamos lo que era el Evangelio. Y ella sueña con un carro con letras rojas y con un tráiler que dice Cristo sana, otro tráiler Cristo salva, otro tráiler Cristo viene, una cancha y una plataforma, multitud de gente. Y cuando amanece un 10 de enero de 1981, mi papá borracho, chuchá, que coge la radio creyendo que es Radio Cristal y sale gran campaña evangelística con Jaime Puerta de Venezuela en la octava y Venezuela. Esta noche voy, dijo mi mamá. Esa noche fuimos, pero yo lloré con ella porque todo el sueño estaba ahí. Estaban los trailers, estaba la cancha grande, estaba la plataforma y una multitud de venezolanos alabando a Dios, brincando, brincando, déjalo que se mueva. Mi mamá esa noche aceptó al Señor. Entonces, hay salida. La salida no la da nadie, solamente el poder de Dios, Qué ¿verdad? bonito tu testimonio en relación a cómo llega la conversión a tu casa. Sin duda fue la respuesta a ese clamor de tu mamá, porque vivía en un infierno y tú ya de pequeñita, como me habías dicho, eh, viviste mucho maltrato psicológico de parte de tu padre, maltrato físico también. Y todas estas cosas pues llegaron a lacerar tu vida, tu alma, que ya a los 8 años y medio pues no encontraba sentido. ¿O qué sentido? Querías una respuesta y no la encontrabas. Y algo importante también de todo esto es que creciste en medio de tantas muertes, de tanta pérdida, de tanta sangre, ¿verdad? Y todo esto seguía añadiendo más dolor y más tristeza, así que no eras esa niña alegre como toda niña de esa edad. Y en ese tiempo, cuando tú estabas así, encontrabas algo de alivio, según me contabas, cuando ibas a Manabí a visitar a tu familia de Manabí, y eso eran tus tiempos más especiales, como tú mismo me dijiste, era como estar en el cielo y luego cuando regresabas a tu familia en la ciudad, entonces era como regresar al infierno. Con todo con lo que tú viviste, tú me dijiste que inclusive tu papá
sí, gracias a Dios fue salvo, ¿no? Pero tu papá al final de sus días fue salvo. Pero antes de eso, pues tú hacías cosas que no tenía que hacer una niña de 8 años y medio, como mantenerse por un fin de semana, poniéndoles las canciones a ellos mientras tu papá y otras personas bebían mucho, me dijiste, ¿verdad? Claro, era una niña de 8 años, hasta los 13 años estuve Haciendo esto. poniendo un equipo de sonido, los discos, los pasillos, los boleros para los borrachos, viernes, sábado y domingo, hasta la madrugada. La rocola, porque la sabía manejar. Y se me equivocaba, mi papá me tiraba balas. Yo tenía que coger una silla para cubrir las balas, para que no me cayeran. Hasta ese Toda- punto era o sea, hasta dónde llegó para que la gente pueda entender el maltrato, no solo psicológico, sino físico también. No es- era solamente, o sea, no eran solamente palabras y palabras hirientes que te laceraron tanto internamente, sino que inclusive cogían, cogía tu papá el revólver y disparaba cuando te equivocabas, y entonces tú tenías que evitar que esa bala tocara tu cuerpo y llegaste a tener yo como, recordar eso me impacto de mí misma, claro, pues estoy pensando porque cómo una niña de esa edad puede porque ¿cómo puedo evadirlo. tener la habilidad de coger una silla? Es una silla de esas que se doblan, que usaban antes en Manaví para sentarse de madera, que se doblan. Y yo la cogía como escudo. Miraba el revólver y brincaba. Y yo decía, ¿cómo yo pude hacer? Ahora me pudiera suceder eso y a lo mejor no sé qué hacer, a lo mejor me asusto o me paralizo. Entonces, pero yo brincaba. Una habilidad tremenda. Toda mi familia arriba en un altillo no podía bajar si no él les tiraba balas. Y la que bajaba era mi hermana, que tenía unos 5 añitos. Y le decía, papi, no mate a mi ñaña, no mate a mi ñaña. Y ella se quedó temblosa porque ella le decía Pito, ¿no? Y justo antes nos acordábamos con mi hermana de eso. Y él como que se tranquilizaba, la cogía. Porque él me negó, él me decía que yo no era su hija, que Claro, su mientras única que hija era su- escuchaba a la otra pequeña, a ti esa era como su hija, y joven, ahí se tranquilizó. claro, porque se parecía más a la familia Manaba de Sí, él, pero sí. en cambio tú no te parecías a nadie de ellos y entonces él te negó, no te quería, después sí te dio el apellido, pero obviamente te rechazó, te despreció y te utilizaba de tal manera que pudiera ser la persona que hiciera, como ha sido tan inteligente y tan brillante, como una niña como tú sabía manejar esas rocolas, cómo podías estar 3 días de fin de semana poniéndoles a todos ellos mientras ellos bebían y todo eso, ¿no? Entonces, al saber que tu hermana intercedía, pues él paraba, se tranquilizaba, ¿no? Y así sucedió esto hasta la edad de 13 años, me dijiste. Hasta la edad de 13 años cuando mi mamá tiene el encuentro con el Señor. Algo importante que también me dijiste antes de los 13 años fue tu primer intento al suicidio. Sobre todo porque yo quiero agradecerte de verdad, Carmita, porque tienes la valentía de querer contarlo y porque tú sabes que detrás de las puertas hay muchas personas que sufren. Amén. Detrás de las puertas hay muchas familias con dolor. Y así como tú dijiste que nadie les predicó, pero fue Dios que le dio un sueño a tu mamá, que lo vio idéntico como cuando fueron a esa campaña, ella supo que fue exclusivamente sobrenatural lo que Dios hizo. Sobrenatural, porque mira, mi papá al coger el radio cristal se equivoca y sale gran campaña evangelística, que ahí está el sueño. Ahí Entonces está. Dios lo hace que él sintonice algo que creía que era rayo cristal. Pero cuando Exacto. ya llega el anuncio, mi mamá dice, esta noche voy y me entrego. Y yo le digo, pueden ser brujos, mamá, ¿qué es eso de campaña evangelística? Pero fuimos esa noche. Mi papá cuando se da cuenta cambia de nuevo a radio cristal, ¿no? Y dice, ahí va la cagüeta, a lo mejor con algún mozo se va a ir a ver. Pero fuimos esa noche y vimos todo lo que ella me había contado. Que al verla llorar yo a ella, yo tenía 13 años, yo también estaba llorando. Y ver a un pueblo danzar, era un pueblo que Buscar al Señor. alababa a Dios y se entregaron esos coritos que decían antes, brincando, brincando y déjalo que se mueva, ya llegó el Espíritu de Dios y déjalo que llegue. Era una danza, pero yo comencé a bailar porque yo comencé a gozarme con ese gozo como que me contagió. Y lo Pero impresionante, algo importante aquí, Carmita, es que tú ese tiempo no aceptaste al Señor. Mira que tuviste año y medio fui pastor, para situaciones, que se diera.
que a los 8 años y medio de edad no le encontraba sentido y no eras una niña feliz, nunca lo fuiste en ese tiempo. Nunca lo Vivías fui. con mucho rechazo, mucho odio, mucho maltrato psicológico, físico también, esas amenazas directas a tu cuerpo que atentaba a tu integridad, que a los 11 años de edad tú quisiste terminar con tu vida. Tú me contaste que te enseñaron allá en Manabí cómo utilizar la pistola, porque la gente de Manabí, de una ciudad especial en nuestro país, el Ecuador, pues tienen revólver, saben cómo usarlo y te enseñaron cómo usar el revólver. Tú podías rastrillar, tú podías poner balas, sacar balas, y todo esto hacías tú. Es más, a esa edad de 11 años me dijiste que tú disparabas al blanco, cosa que yo me Lo que pasa es quedaba que para mí nunca impresionada. existió la Navidad, Nunca, porque eran días muy tristes. Nunca nadie me dio un regalo. nunca tampoco te dijeron que te amaban, Nunca ¿verdad? nadie me dijo te amo. Nunca nadie me dijo te quiero. Sentía el rechazo vivo las 24 horas todos los días. Como que era alguien que había nacido como que estorbaba en la sociedad. Y cuando te lastiman los que son, que te deben de cuidar, eso es más doloroso para un niño. Entonces, yo quise aprenderlo para matar a mi papá. Y tuviste la oportunidad, así Tuve como la David tuvo oportunidad la porque oportunidad de cuando, matar a Saúl, ¿verdad? Tuviste la oportunidad. Es que es así, pero algo pasó allí en esta historia. sí, Después yo de cuando me recibir enojaba con tanto, él le decía, cuando ¿eh? tengas la oportunidad te voy a descargar las 5 balas en la cabeza. Siendo chiquita, a los 9 años se lo comencé a decir. Pero cuando A los llegaste 10 a esa años, etapa, a a las los 10, 10 años tuve la oportunidad. Él estaba borracho, tirado en el piso. Usted sabe lo que es una niña todos los viernes, sábado y domingo amanecerse para ponerle. Antes no me violaron esos hombres, todos eran hombres. sí, Eh, y yo le saco el revólver del bolsillo y yo oía dos voces. Una voz me decía, esta es tu oportunidad, descárgale las 5 balas en la cabeza. Y esa era mi oportunidad. Pero Dios usó otra voz, que yo sé que es la voz de Dios. mm, Y dijo, no lo hagas, saca las balas y asústalo. Eso sí, asústalo. Y terminé haciéndole caso a esa voz. Saqué las balas y me hice como que en verdad estaba cargado. Lo desperté y le dije, te llegó tu fin, te llegó la hora. Ahorita descargo las 5 balas en tu cabeza por todo el daño que me has hecho. Te vas de este mundo. A mi papá se le quitó la borrachera, se mió y se cagó. Habló tremendo. normal, me pidió perdón que le dé el revólver. A mí me habían enseñado que hay que mantener una distancia cuando tienes un revólver en la mano y estar seguro que lo vas a disparar, porque la otra persona te lo quita y con ese mismo te va a dar. Pues él creía que en verdad, pues él sabe que lo tenía cargado, porque él me lo descargaba conmigo cuando me disparaba y también lo volvía a cargar, o sea que gastaba harta bala en ese asunto. Y el barrio le tenía miedo, al barrio le decía Pancho Villa. Nadie se podía acercar ahí si no le tiraba bala a todo el mundo. Los chicos no querían ni ser amigos míos, menos enamorados, porque Pancho Villa lo podía matar. Entonces, la gente se admiraba porque el barrio escuchaba la bulla, ¿no? Pero yo crecí en un ambiente llena de odio. El odio es lo peor que le puede Definitivamente. existir a un niño, llenarse de odio y de querer asesinar y asesinarse. Es Si yo tremendo. hubiera cometido el error de matar a mi papá, hubiera seguido matando o me hubiera matado. Eso es lo que quería el diablo. Claro, Ya, terminar con desgraciar la vida tuya desgraciar la vida de una familia de una por un familia. odio, por una venganza, por lo que él me hizo, por lo que él me rechazó. Yo no Y las nunca palabras diarias que eran tu convivencia de todos los días, marcada tan terrible. marcadas, sí, que yo no era su hija, nunca voy a hacer que todo lo Y que, él cuando se dio cuenta que todo lo que hiciste fue falso, ¿qué hizo? ¿Le entregaste el arma? ¿Qué hizo él? bueno, yo me reí y le dije, disparé, y él vio que no salió nada. Estaba jugando contigo, las balas están aquí. Después de eso, él le ponía llave y jamás dejó que yo cogiera el revólver.
El revólver. Eso fue a los Yo, 10 años. sí, yo a los 14 años que acepté a Cristo en una campaña evangelística con Gilla Ávila, ya estando con mi mami año y medio recorriendo con ella. Pero antes que vayas allá, Carmita, antes, estoy quedándome todavía en tus 11 años. Ya En mi- después de esos 10 años que le perdonas a tu papá, o sea, no, no lo perdono. no, no lo Lo perdonas, juro. perdón, pero en ese tiempo tú no coges su vida y la justicia en tus manos, y a los 11 años intentas, en cambio, tú, al coger un arma y querer quitarte la vida. Pero Claro. gracias a Dios, ¿quién llegó en ese momento? Que te quitaron el arma, cuéntanos algo de esto para que miren cómo en toda esta, pero mucho antes que eso, es que tu historia es tremenda, porque tú cuando estuviste una vez en Manabí, te arrodillaste en el cerro alto de allá y Bueno, ahí levantaste tenía tu 8 años y medio. y ahí tenías. A la edad de 8 años y medio, como dice mi pastora, así le pasaron muchas cosas. Pasó lo de que murió mi tío, lo Sí, mataron. Pasó la pregunta que le hago a la maestra es porque unos días antes me caigo de una escalera y mi tío me coge porque me había caído y a unos días después me lo matan a mi tío. Cuando lo matan a mi tío, yo voy a la escuela y le pregunto, maestra, ¿qué sentido tiene la vida si uno nace para llorar, sufrir y morir? Y me quedé con ese tema, el sentido de la vida, ¿no? Ya a la edad de 11 años, ya yo sabía usar ese aparato, entonces yo decidí quitarme la vida. Y yo ya había hecho un plan en el campo mismo con cuerdas, cómo hacer que el revólver a lo que yo jalaba la cuerda, me caigan las 5 balas en la cabeza, ta, ta, ta. Ya la práctica ya estaba hecha hace rato. Y el revólver era nuevo, el revólver pa, salía. Pero cuando voy a tirar la piola, se engatilla y nunca salió ni una bala. Yo estaba enojada porque no salían las balas. Pero mi hermana se había dado cuenta, porque eso era en un altillo, que yo estaba intentando suicidarme. Y mandan a llamar a mi hermano mayor. Mi hermano mayor no quería ir porque decía, Carmen es loca y va a coger el revólver y termina matándome a mí. Entonces yo sí le dije, porque estaba enojada, no te acerques porque el muerto vas a ser tú. Entonces él trataba de mirar por una tabla, mientras lo que se da cuenta que yo me enojo porque no salían las balas, entonces me tiro a sacar la soga y ahí él corre y se tira encima mío y me afloja el revólver de la mano y a lo que el revólver cae, las balas salen toditas. Y no tremendo. salían para mi cabeza. Jehová fue el que hizo lo que hizo. Pero porque antes a esa edad tú habías subido igual Ah, a ese cerro, sí, ¿no? 8 y medio, a los 8 años y medio mismo, estando yo en Manaví, después de las clases que uno le dan 3 meses y yo me iba a Manaví. Mi tío acostumbraba a llevarme a la montaña donde tenía su hacienda, en unas montañas hermosas en Manaví. Entonces él me dijo un día, mija, aquí están los sacos llenos, cuídame aquí los saquitos que me voy más allá a seguir cogiendo choclo y yuca. Y a mí me da algo que cada que yo lo recuerdo ahorita digo, impresionante lo que tú hiciste, Señor. Porque yo, sintiéndome rechazada de alguien que decía que yo no era su hija, yo me arrodillo en esa montaña porque yo miraba hacia abajo y alrededor eran montañas hermosas. Las casas se veían chiquitas. Yo me arrodillo y alzo la mano. Alzo la mano, miro al cielo, le digo, si el Señor que está allá en Guayaquil dice que yo no soy su hija, Dios, desde hoy yo soy tu hija y tú eres mi padre. Tú vas a Ah, ser mi papá desde hoy. Pero lo dije llorando, llorando. Entonces cuando mi tío regresa me ve llorando. Me dice, mi hijita, ¿por qué estás llorando? No, que me cayó una basura en el ojo. Hice un pacto con el papá de los cielos. sin conocer, nadie te había hablado, pero en tu alma sentías la Sí, necesidad de de Dios. Y cuando yo estaba identificarte. allá, le hablaba a Dios, le hablaba a Dios. Y yo conversaba con él. Dios, papá, le decía, papá. Creo que desde ese día tú realmente recibiste esa bendición de ser aceptada como hija a una niña de 8 años y medio y el Amén. padre. ¿Verdad que ¿Por sí? qué? ¿Por qué? Analizándolo ahorita, ¿no? Sí. Claro, ¿sabes por qué, Carmita? Porque era algo de tu corazón y Dios estaba en el asunto, porque mira, tuviste la oportunidad de matar a tu padre a los 10 y no lo haces. Pero Tuviste esto la fue opor- antes, esto fue antes, cuando hice ese Claro, pacto. es que fue primero este encuentro con el Señor, de decirle, Sí. tú eres mi padre, yo soy tu hija, y luego a los 10 quieres hacer algo contra tu papá y no lo haces, y había una voz que te hablaba. Entiendo que era el Señor que estaba impidiendo que llegaras a esta desgracia familiar. Y luego entonces a los 11 años
tú atentas contra tu vida y sencillamente no pudiste lograr tu objetivo, conociendo que las personas que viven en un estado de depresión profundo buscan salir de esta situación, obviamente con pensamientos de muerte, con pensamientos suicidas. Y luego a los 13 años hiciste algo más, que también Dios te cuidó y Dios te rescató, porque entiendo que a los 8 años y medio en ese cerro allá arriba, tu corazón entregado al Señor, y Él te acepta como su hija y Él es tu padre, hace también algo impresionante. Cuéntanos lo que pasó a esa edad, a los 13 años, con tu uniforme blanco. Yo estudiaba en un colegio llamado Ana Pared de Alfaro, que daba en Sucre y Chimborazo, entonces el traje mío era blanco. Y ya de tanta depresión, sufría de mucha tristeza, mucha depresión, porque nunca reía, siempre estaba triste. Tanto era mi dolor, tanta era mi desgracia y mi infelicidad. Entonces un día voy caminando y llego por Luque y Machala o Quito, algo así. A mí me habían dicho que cuando los trailers vienen a velocidad, no pueden parar porque o se matan ellos, pero tendrían que matar a la persona. Entonces yo dije, esa es mi oportunidad de tirarme a un tráiler, no a un auto, no a un bus, sino a un tráiler. Porque el tráiler trae como 16 llantas, ¿verdad? Y a velocidad no se puede por ahí. Bueno, yo no sé qué pasó ahí, tenía 13 años, el carro tenía que haberme matado. Me tiro al tráiler y el tráiler solo me roza. Y el hombre baja llorando porque creyó que estaba viendo un cadáver y me encuentra viva. Y dijo que él sintió que alguien empujó el carro y que no era, y que no era esto era inusual de que yo esté viva. Que un ángel, y que quién era yo, dice, quién era usted, de qué religión es, de ninguna, yo no soy de ninguna religión. No, pero es que esto es inusual. Él estaba llorando y me cogió el peso. Y me dice, mijita, ¿por qué se quiere suicidar? Así es. Y yo estaba enojada porque no me había matado. Qué tremendo, mira cómo el testimonio de ese hombre, de haber sentido que lo detuvieron, porque a la velocidad que Y venía dijo que lo detuvieron. eras una Y mujer yo me tiré, muerta, era muerta, sí. eras una mujer, Y él bajó llorando del bus porque creía que lo que iba a encontrar abajo era un era cadáver, una era un persona tráiler, quiero decir. y entonces quería asociar qué cosa tan milagrosa sucedió por lo cual Sucedió. ¿Y quién tú era yo? no moriste. Ajá. Entiendo esa relación tan tremenda del Señor y ha sido muchas situaciones y sé que hay personas, como hemos dicho, sobre todo en el caso tuyo, que tu mamita, ¿verdad? En desesperación también buscaban, buscaban respuesta y no encontraban respuesta tampoco porque vivían un infierno. Ahora Y deja contarte que no solamente yo, él cuando el padrino de mi hermana tenía dinero y él me quiso llevar para vivir con él y mi mamá no le permitió, él me regalaba dinero. Entonces, cuando yo no le daba dinero a mi hermana decía, si no me das dinero, le digo a Pito que tú me pegaste. Y venía él y me maltrataba. Dormí varias veces en la calle, oh, el susto de que no me pegaran. wow, A 2 viviste, cuadras de mi casa, un día amanecí. ¿qué Y, edad? y a veces huía, caminaba por todo Guayaquil, Mm. huyendo en la calle. Qué tremenda historia, Carmita, esa parte no conocía y sé que hay mucho, mucho que contar. Yo seré una de las primeras que compraré tu libro. Yo Bueno, yo quiero, quiero, yo quiero enfocar en el libro porque a mí nunca nadie me dijo te amo. El sí. primero en decírmelo fue Dios, aunque estuve año y medio yendo con mi mamá. Pero cuando ella abre la vida y corta el mensaje para decir Cristo te ama, nadie te puede amar como Él te ama. Es que esa es la parte que vivimos juntas, la experiencia en una multitud, En una multitud. porque tú ya a los 13 años que intentas y el suicidio por segunda vez y no resulta, pero tu mami recibe ese sueño y tu papá prende Radio Cristal, quiere Radio Cristal, pero se va a otra radio y escuchan de la campaña. Entonces tu mamá y tú van a ese lugar y tu mamá mira idéntico su sueño como se veía y ella recibe a Jesús. Pero un año más tarde,
tú y yo nos encontrábamos en un estadio, ¿verdad? Año y medio, año y medio. Año y medio después, Sí. estábamos en un estadio y ahí pasó lo que oímos en conjunto. Mira, que salen otras cosas. Yo pensé que solo pasó conmigo, pero el evangelista Gille Ávila predicaba de la venida del Señor y yo no entendía mucho de las guerras, de las cosas de escatología. También viví en una etapa de depresión muy fuerte en mi vida, que también intenté el suicidio, por eso lo escribo en mi libro, Vence la depresión con el poder del Espíritu Santo. Y ahí cuento la historia. Y allí es donde él habla al final y dice que el Señor nos ama y ese día yo sentí de verdad literalmente que el amor de Dios me envolvió. Y tú también estabas en esa escena en algún lugar, yo no te conocía ni tú me conocías y Y me también, volvió a mí, sentí ese amor, lo sentí. Y a mí también. nunca, Cuéntanos nunca, esa experiencia de salvación. a mí nunca nadie me ha dicho te amo, nunca, nunca. Entonces yo no supe que alguien, todo era odio en mi casa, todo era maldad, todo era insulto, todo era malas palabras, todo era lo peor que se puedan imaginar. Pero cuando el hombre está en media prédica, como que se para de la prédica y dice que el Señor te ama. Y yo dice, existe alguien que me ama. ¿Y cómo lo dijo? Que yo lo recibí. Y sentí algo que no hay palabra cómo explicarlo de una manera sobrenatural. Por eso que no hay amor tan grande como el amor de Dios. Todo el mundo nos deja de amar, todo el mundo nos abandona, todo el mundo nos falla, pero el amor de Dios es eterno. Y yo no había razonado lo que dice mi bella pastora Sirle, ¿no? Que prácticamente yo acepté a Cristo esa arrodillada cuando miré al cielo y le dije, hoy tú serás mi papá y yo Oh, seré tu hija. hermoso, hermosa. Para mí esa experiencia de verdad me llena de mucho gozo porque en medio de la situación en la que cada persona está viviendo, por difícil que sea, siempre va a haber un clamor interno por buscar la ayuda y cuando no la encontramos, obviamente alrededor nuestro con las personas, levantamos nuestra mirada a nuestro creador. Lo lindo es que estabas en un escenario donde te podías permitir ver la naturaleza. Otros estamos siempre en la ciudad que no vemos más allá, pero tú pudiste subirte a ese cerro tan alto, mirar las casas tan chiquitas y sentir esa conexión directa para clamar con alguien que tú desconocías, pero que el Señor lo permitió en tu vida y recibiste al Señor. Ahora, Pero Satanás se encarga de que cuando nos rechazan del vientre de nuestra madre, nos rechazan en la casa, nos rechaza la familia. Fui rechazada en la escuela por la profesora, que no me olvido el nombre de ella, Silvia Mesa se llamaba. eres Y me trató, tremenda, tremenda para recordar nombres, eventos y fechas. y me trataba mal. Era la época en que ponían esas bancas de madera y se sentaban dos a dos. Ella me trató sumamente mal que yo llegué a decir, apenas haya la oportunidad, pongo una bomba y explota la escuela. O sea, el diablo me llevaba a esa mentalidad. Yo tengo que poner una bomba porque voy a hacer explotar la escuela. Ahí llegaba. Me botaron de esa escuela, me rechazaba. La maestra, el rechazo era terrible. Me hacían bullying los compañeros. Yo era muy tímida. No me, Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno está siendo maltratado en su casa, uno tiene un volcán adentro y uno va a otro lugar y le quieren despertar el volcán. Entonces, a veces la gente se engaña con la apariencia. Dentro de esa niña que parecía tímida, tonta, no, había un monstruo. Era llena de odio, de venganza, que podía matar al que se le cruzara. Cuánta maldad somos nosotros propensos a pensar y a hacer. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado nos ha alejado tanto de nuestro Dios, pero somos también un potencial de maldad increíble. Lo que se está viviendo en Ecuador, cuánta gente mata sin compasión, cuánta gente tiene tanto odio por dentro, cuánta gente están siendo entrenada en lo malo, Es cuántas importante lo que personas. estás diciendo, mi sierva Sí, amada, porque yo al recordar mi niñez dije, Dios, cuando 2 semanas antes que intenté el segundo suicidio, viene el sueño de mi mamá. Si el Señor hubiera permitido que las cosas se sigan dando, yo era ya, después de ese episodio, una famosa criminal. Porque nunca me dieron un juguete, pero yo lo que más amaba eran las armas. Hasta cuando estaba en el cristianismo, ya estaba en el cristianismo, seguía soñando con tener la bazooka, con tener la escopeta.
Con Sí, tener esto, decía, no, para jugar, decía, no. Pero cuando Dios un día me ministró, porque me llevaron a un lugar donde habían todos los armamentos en el ejército y me querían enrolar en el ejército, yo estaba contenta, disparando tremendos armamentos. Dios me ministró y le doy la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido esa niñita que conoció desde que aceptó a Cristo con Gigi Ávila el libro de oración, de ayuno y búsqueda en ayuno, en oración, hubiera sido un cristiano superficial, yo hubiera hecho y deshecho, pero un cristiano lleno del poder y del bautismo y la exacto. llenura del Espíritu Santo, el enemigo no lo puede destrozar, porque cuando uno se deja dirigir por el Espíritu Santo me enseñó a amar y me enseñó a perdonar. Era la época, mi amada, en que no existía hoy que todo es guerra espiritual y que hay que hacer un congreso de no. A mí el Espíritu Santo me enseñó a orar. Y en Pienso los que hay ayunos, una conversión genuina también, una conversión Carmita. genuina. Y en el Mm, ayuno en oración, el Espíritu Santo, yo me acuerdo que un día me puse en ayuno en oración para que me quitara el odio a mi papá. Eso me costó meses. Ya, y no me lo enseñó el pastor, no me lo sí, enseñó ningún discipulado, no me lo enseñó nadie. En esa época no una existían los intimidad discipulados. con el Fue Espíritu el Santo, Espíritu la palabra. Santo. Y Sí, porque dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar hasta con gemidos indecibles. sí. Era así porque en mi dolor que había, en mi llaga, porque cuando usted tiene a una persona enferma, herida, así es las heridas que hay en el alma. Ujú. Yo me sentía como alguien que había tenido un accidente y que toda su vida estaba herida, estaba con llaga, la sangre brotaba. Yo gemía y yo gritaba, quítame este odio, Señor. Que, y ahí se me quedó la frase que hasta el día la uso, enséñame a amar como tú amas, enséñame a perdonar como tú perdonas, Oh, enséñame a mirar como tú miras, porque si amo como Carmen Cedeño ama, lo voy a matar. Mira, cuando recién me convertí, el versículo bíblico que me marcó fue cuando yo leo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando llego a tu prójimo como a ti mismo, yo no me amaba. Acepté a Cristo, pero yo no me amaba. Entonces le digo, Señor, si lo voy a amar como yo lo amo, lo mato. Así que comenzó el Espíritu Santo a tratarme, que lo primero tenía que comenzar a amarme yo, a oh, perdonarme yo. qué hermoso. Porque cuando yo llego a esa parte, recién a los 14 años, y me choco con esta cita bíblica, y a tu prójimo como a ti mismo. Mm, Yo voy a amar a mi prójimo, ¿ah? Porque la gente va a dar lo que tiene. Dice, yo lo exacto. voy a amar como yo soy, como es Carmen Cedeño. Pero cuando comienzo a matar a la vieja Carmen Cedeño, voy a dejar entrar al Espíritu de Dios, eso es algo maravilloso, ¿no? Qué Cuando yo tremendo. me convertí de verdad, hice lo que nunca me había sonreído. Había un gozo que nunca había tenido en mi vida. Qué lindo. Y llegaba a la casa contenta, contenta. No era yo, yo estaba en el cielo, en la tierra, sí estaba yo. Y yo El, quería estar solo en la iglesia, orando, ayunando, orando, ayunando. el Y gozo de la salvación llegó a nuestros corazones, una de las evidencias de una verdadera conversión. Y mira lo que tú dices que es esencial, y es que cuando hay verdaderas conversiones frente a todo lo sucedido, a todas las cosas que nos han acontecido, realmente queremos desesperadamente a Dios. Por eso la Biblia también dice que al que más se le perdona, más ama. Y eso es interesante porque uno se da cuenta y dice, wow, cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, cuán malos hemos sido, cuánta cosa por dentro hemos tenido que de repente nos damos cuenta que solo Dios pudo perdonarnos, pudo salvarnos y pudo llenarnos de su gozo. Y de allí empieza, por eso también en mi libro hablo de esa ruta para crecer espiritualmente, pero es en base a esa experiencia de un nuevo nacimiento, porque si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos, como Jesús le dijo a Nicodemo. Pero aquí hay algo que yo sí quiero enfatizar un poquito antes de terminar, Carmita, y es que cómo el Señor trae una revelación a tu mamá porque no tocó ningún evangélico la puerta de tu casa. ¿Qué tú le puedes decir a los hermanos que actualmente gozan de la salvación, a los hermanos que todavía tienen temores para hablar de Cristo a otras personas o animar a aquellos que lo están haciendo de tal manera que no se cansen de predicar a Jesucristo?
Sí, yo cuando ya me convertí, lo primero que yo hice es comenzar a evangelizar de casa en casa de los hermanos. No quería que siempre, cada familia es un mundo y a veces cuando vemos los miembros de la iglesia creemos que todo el mundo está feliz. La gente a veces ríe, pero nadie sabe lo que vive en su casa. Entonces, como yo viví eso, que nunca un evangélico tocó mi casa, eso me marcó a mí. Yo dije, ¿por qué nunca un evangélico? Y la iglesia que encontré después de que se salvó mi mamá, estaba a la vuelta de mi casa. ¿Cómo nunca tocaron mi casa? ¿Cómo nunca me evangelizaron mi casa? Eso me marcó a mí, a tocar las puertas de las casas, a evangelizar, a ir a las casas. Yo sé que hoy en día está la tecnología, pero no tenga temor de ir a la casa. De pronto usted va a ser un ángel, una bendición. Va a salvar a una familia que está por suicidarse. Y Mm, había habido testimonio de gente que ha tocado la puerta cuando alguien ha estado a punto de ponerse la soga en el cuello. Y yo que viví eso en mi misma casa, estando toda mi familia ahí, a veces viven en el mismo infierno, se vive. Entonces a veces todo es apariencia. Y a veces la gente necesita una palabra que le diga que hay un camino, que hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. la Y bueno, y Dios, como vio que no había un humano, Dios usó un sueño, una revelación, un gloria. medio, una radio Ujú. y una decisión de mi mami en la desesperación de sin saber que era evangélico. Pero yo voy, yo acepto y cambió su vida. Y mi madre fue una mujer de Dios, una mujer de oración. Y cuando Dios me comenzó a usar a temprana edad, porque yo a los 14 años era un terremoto en el Evangelio, me paraba en los buses a predicar, no paraba de hablar del Evangelio, a todo el que se me cruzaba. Yo quería que todo el mundo sea salvo así, era loca, ¿no? Me paraba en una esquina los sábados con un parlante, Cristo viene, Cristo te Esa es ama. otra evidencia más de una persona que ha tenido una conversión real, un encuentro con el Señor y una vida nueva, querer no solamente recibir el gozo, como tú dices, sino también el querer anunciar a otros que pueden ser salvos. La palabra del Señor dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, como lo dice Juan 3:16. ¿Y cómo van a conocer si no le hablamos del Señor? ¿Cómo van a conocer si no vamos? Y lo que hiciste fue de valiente, como yo también en los buses me paraba a predicar. Yo creo que no hay que detenernos, que hay que seguir predicando, como tú dices, están las redes, pero vamos, vamos, y el vecino de al lado, el vecino del frente, que el amigo, que el compañero, que busquemos la forma de dar a conocer el nombre del Señor. Y para aquellas personas que han sufrido, o mejor dicho, están sufriendo maltratos, rechazo, abandono, abusos, aquellas personas que están sufriendo depresión. ¿Cuál es tu mensaje, Carmita? Sí, mi mensaje, yo he vivido eso. Estás escondido ahí en un túnel sin salida. Es como una prisión, es como una prisión en vida, como un túnel, como una oscuridad, de que realmente te abras a buscar a Jesucristo. No digas voy a cambiarme de religión, yo soy de religión de tal. Solo Él puede entrar en el corazón del ser humano y cambiarlo si tú se lo permites. Porque la religión no cambia al hombre, sino Jesucristo. Pero si el hombre se lo permite, si tú se lo permites, vas a encontrar la dirección correcta de tu camino, de tu existir y de salir de esa cueva, de ese túnel de depresión, que es un espíritu de demonio que nos atormenta, para de ahí llegar a la desesperanza y querernos suicidar y no encontrarle sentido a la vida. Y el sentido a la vida solamente es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que dijo en Juan 10:10, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ser humano hoy en día está vivo, vivo biológicamente, pero camina como un zombie muerto sin esperanza. Y nuestra esperanza es Jesucristo. Yo he venido para darle vida, vida en abundancia. Que esa vida entre a tu casa, que esa paz entre a tu casa y que se vaya toda la amargura, toda la soledad y toda la tristeza. Invítalo a entrar al Señor Jesús. Lo que hizo conmigo puede hacer con muchos, lo que hizo con mi casa. Mi madre era una mujer de Dios, le impactó tanto lo que vivió, fue una revelación divina. Y Dios tiene todos los medios para traerte. Puede que el que me escuche diga, no, pero yo no soy evangélica para orar a Dios. Mi madre no era cristiana. Mi madre le declamó en la desesperación y Dios escucha a todos. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Jehová es Padre de todos. Yo era una niña de 8 años y medio y me paré ahí y le dije, tú vas a ser mi papá. Y él me ha librado.
de que yo me mate, de que yo mate a otro y de que otros me maten hasta hace poco, que me quisieron matar 2 veces, porque el Eterno nos cuida, Jehová es nuestro Padre. No hay un Padre más grande, un amigo más maravilloso que el Eterno, Jehová Dios de los ejércitos. El Cristo, Señor tiene el poder de la vida y de la muerte, la ¿verdad? vida y de la muerte, sí. Amén. Entonces, me gustaría que hicieras una oración por aquellos que quieran recibir a Jesús como su Salvador, para que ellos puedan hacerla contigo, por favor. Amén, amén. Si quieres tener paz y que se vaya toda tu amargura, toda tu tristeza, porque la gente dice, no hay ningún remedio que pueda sanar la herida del alma. No hay ninguna pastilla que no te deja dormir que llegue ahí, sino solamente Jesucristo, pero déjalo entrar a tu corazón. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escucha la voz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por este tiempo y este día. Señor, las vidas que están escuchando tu palabra, la vida que le haya llegado este testimonio y este mensaje, que tú seas obrando en sus corazones, Señor, que ellos puedan recibirte en esta hora y en este momento, ellos puedan decir, acepto a Cristo, entra en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor, hazme una nueva criatura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te recibo como dueño y salvador de mi vida y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Que yo haga tu voluntad mientras viva sobre esta tierra. Gracias te doy, Señor, por cada vida que haya orado, Señor, por cada vida que deje entrar en su hogar y en su corazón, que tú lo bendigas y que tú lo guardes y lo libres de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén, amén. pastora. Gracias, Carmita, por este tiempo tan hermoso que hemos vivido. Y una vez más, diciéndoles a cada uno de los que están ahora oyendo este testimonio, hay esperanza, hay vida, no se ha acabado todo. El Señor le está dando una nueva oportunidad y esperanza a través de este testimonio y este mensaje hermoso que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes. Quiero también decirles a los pastores, amigos, y aquellos que nos siguen a través de este medio, que pueden descargar la guía de estudio que va acompañada con el libro que ayuda, es un material de ayuda para estudio. Lo pueden descargar, es un ebook y lo tenemos en Amazon. Usted lo puede leer por Kindle y lo puede bajar gratis. Solamente estará disponible unos 2, 3 días más y ya no estará disponible. Así que descárguelo y si puede conseguir el libro inmediatamente, puede tomar este libro, Vence la depresión con el poder del Espíritu Santo, y usted podrá ayudar a otros. Puede entregarle un libro, ponerles en su mano, o también en las iglesias hacer un estudio exclusivo junto con esa guía de estudio y enseñar también a los ministros del Señor, a los hermanos de la iglesia, cómo tratar el tema de la depresión y cómo ayudar a otros. Así que tienen ese material gratuito, la guía de estudio, es gratuito, puede descargarlo. Y bueno, damos gracias a nuestro Dios, gracias Carmita. Sé también que ahora eres una tremenda maestra de escatología, así que si alguien la quiere tener allí en Guayaquil o fuera de Guayaquil, en otro país, puede contactar a Carmita Cedeño para que de esa manera puede dar clases o estudios o enseñanzas exclusivas de escatología. Sí, También, prácticamente yo empecé a predicar escatología y dejé de hacerlo hasta la edad de 20 años, yo predicaba escatología. Pero eso me lo revelaba Dios. Ya después de ahí como que no entendí el Apocalipsis. Y todo nace ahorita después de la pandemia, cuando estaba en ayuno en una vigilia y el Espíritu Santo me dice, predica sobre Apocalipsis, predica sobre escatología. Y le digo, yo no entiendo, tú me vas a decir. Y él me comenzó a dar los mensajes. qué Empecé con lindo. 5 veces, el Señor me insistió. La quinta vez dije que sí, porque fue una doctora que me pidió y me dijo, pastora, usted fue maestra del seminario de mi marido y mi marido es el único que me hace entender el Apocalipsis. Dice que usted se lo enseñó. Y yo quiero que usted me enseñe escatología. Qué Ahí fue el lindo, primer grupo que tuve. qué Y ya después lindo. tuve el segundo grupo. Así que si usted quiere que Yo le enseñe también escatología. se pongan en contacto con Bueno, en Carmita. contacto con la pastora Shirley. Ella Mm, puede ser mi contacto. ok. Ustedes la conocen es a ella y ella me conoce a mí. Si ustedes quieren, o la pastora mismo con su iglesia, para ayudarles un lunes por Zoom, donde quiera que estén en Ecuador o allá en Estados Unidos,
Son 2 horas, una vez a la semana, con un pequeño valor de $20 mensual. Y Ok. serían unos 9 meses y terminamos. Pero Todo ya evangélico. Dios me lo está haciendo pulir, porque la primera enseñanza fue de una manera, la segunda enseñanza como que le voy poniendo más, y el otro día Dios me levantó con las citas bíblicas en la cabeza para comenzar a aumentar un poquito más algo sobre que quiero, me lo voy añadiendo y eso se encarga el Espíritu Santo. Y todo para la gloria del Señor, es el Espíritu Santo que me está enseñando. Sé que Qué hay muchos teólogos que enseñan escatología de acuerdo a su manera de pensar o de algún libro, pero lo que yo tengo me lo ha ido dando el Espíritu Santo, porque escribo mucho, hermano. A veces tengo tantos borradores en cuaderno y me costó estar buscando mis borradores, orándole al Señor, haciendo mi rompecabezas mismo. qué lindo ser enseñados por el Señor. Y bueno, algo importante también es que tú terminaste tus estudios universitarios también, ¿verdad? Y ¿De yo qué? soy licenciada en Educación de Historia y Geografía. Trabajé 7 años en colegio dando clases. Soy muy amante de la historia. Y realmente a la historia yo la leo desde que soy chiquita porque lo que me llevó a la historia fue la Biblia. Mm, Cuando usted lee Malaquías, ¿qué sigue después de Malaquías a Mateo? ¿Cómo es eso? ¿Qué vacío que hay ahí? Eso me llevó a mm, estudiar historia, y me encanta la historia, me meto mucho en la historia. qué gusto. Entonces, he sido maestra, en la universidad me han querido tomar como maestra, pero no tuve para el masterado, por eso no me quedé dando clases en la universidad. No porque no tenga la capacidad para darla, como dijo el doctor de esa universidad, sino por lo que hay un reglamento, tiene que tener un masterado, un doctorado en lo secular. Y en lo teológico soy doctora en teología y Biblia para la gloria y honra del Señor. Pero más que cualquier título, aquí el primer invitado en la enseñanza es el Espíritu Santo. Siempre, para El maestro siempre, del maestro. y la gloria absoluta de todo lo que decimos para nuestro Dios. Ha sido un gusto tenerte, Carmita. Sin duda vamos a aprender también mucho y qué lindo que puedes tener tanto que dar para tantas personas y sobre todo en estos tiempos. Nos despedimos de todos ustedes recordándoles, hermanos queridos, que hay salida en medio del problema, de la dificultad y de la depresión. Somos testigos, Carmita y yo hemos experimentado el poder de Dios y hemos podido salir de todo ese túnel y ese mundo oscuro por la esperanza y la fe en Cristo Jesús. Dios Por me el los Espíritu Santo. bendiga, Dios me los guarde y Amén. shalom para todos. Gracias, Carmita. Gracias, bendiciones. Amén.